China y Rusia han hecho una alianza que a mí me parece que es una alianza contra Occidente. Les decía que Díaz-Canel llegó a Pekín procedente de Vietnam. Putin dijo, mira qué interesante, que los lazos con Pekín estaban a un nivel sin precedentes. Aquí copié varias cosas. Fue recibido ahí en el Gran Palacio de Pekín y ellos han armado un revisionismo histórico donde, bueno, que en el caso ruso es de espíritu soviético, porque nosotros en Cuba oíamos mucho eso, donde el vencedor de la Segunda Guerra Mundial no es ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, sino que los dos vencedores son Rusia y China. Han exagerado un tanto el papel de China en la lucha contra Japón. Japón, ustedes saben, tomó la Manchuria y todo eso, cometieron bastantes crímenes en China, eso es verdad. Sí. Pero algunos historiadores aseguran que no solo de China, del Partido Comunista Chino, dice que en realidad quienes lucharon contra Japón fueron los nacionalistas, que fueron los del Kuomintang, que después se refugiaron en Taiwán. Nosotros creo que en la radio alguna vez hemos dicho que ese... Y yo creo que Cosío era el que tenía un poco elaborada la teoría de que, y que es bastante extendida esa teoría, de que Putin en realidad tiene una inspiración imperial de los zares, ¿no? Y a mí siempre he sospechado que es una vocación imperial más soviética. De hecho, vimos ahí a Lavrov que se presentó en Alaska con Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, SSSR, ¿no? CSCP, qué sé yo. Vamos a ver a Putin qué dice desde China. Adelante. Мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпинем по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах. Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпиня и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья. И думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансированной и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, гарантировало бы возможности для их устойчивого развития y безопасности. A ver, lo han traducido como gobernanza, pero a mi modo de ver está proponiendo un gobierno global, ¿no? Sí, es lo que parece que está proponiendo y obviamente hay una puya contra Donald Trump. O sea, la cosa de que hay países que no renuncian a tener un dominio global, etcétera. Y entonces lo más significativo creo que menciona la Carta de la ONU, el hombre que invadió Ucrania. O sea, están creando una especie de nuevo eje, como las potencias del fascismo, ¿no? El eje Berlín, Roma, Tokio. Y en este caso Moscú y Beijing. Pero no creo que vayan a tener que esto vaya a ir mucho más allá de esto, fuera de lo que es la propaganda, fuera de ninguno de estos dos países puede desafiar a Estados Unidos desde el punto de vista militar. De paso invitaron también a Kim Jong, que está viajando le tiene pánico, igual que su papá y su abuelo, a los aviones. Viajan en un tren blindado, pero que va despacito. ¿No? Pero yo creo que esto es un poco como una consecuencia del bombazo a Irán, es lo que me parece. Sí. Bueno, está el presidente iraní ahí, ¿no? Como Masoud Pezeshkian. Mira el tren de Kim Jong-un, que además es muy soviético, ¿no? O muy de la era comunista. Qué feo es, por tu madre, ese tren. Ya llegó ya. Sí. Ya llegó a Pekín. Llevan un mes de propaganda en China, discursos, películas, TV,
con la versión esta de que el Partido Comunista Chino jugó un papel central contra Japón, repito, cuando en realidad la historia sería otra. Putin dijo lo siguiente sobre China: estábamos juntos entonces, seguimos juntos ahora. Y China aprobó la entrada de turistas rusos sin visa. Yo no sabía que estaba prohibido. Rusia apoyó públicamente los reclamos de China sobre Taiwán. Y lo más interesante es aprobaron la construcción de un gasoducto, lo que me indica que China ha pasado, Nápoles, de manufacturero a consumidor. O sea, ya es un mercado lo suficientemente grande como para competir como el segundo posiblemente gran consumidor, o el tercero después de Europa. No sé cómo esto, ¿cómo lo ves? Yo creo que es una señal esta de aquí somos los guapos de esta zona, de esta cuadra, pero no creo que vaya mucho más allá. A mí me parece que es un bloque muy cerrado, que como bien dice Cartaya, habla de las cartas de la ONU y después tiran de un balcón a un opositor, o cogen presos los chinos igual, en medio de la libertad reprimen a los disidentes. Entonces creo que algunos países, esto que la antigua Unión Soviética, Kirguistán, o sea, un bloque esto muy... Sí, de todos los países que exactamente. Que Rusia, Irán, Bielorrusia, no sé si estará ahí Lukashenko. No sé. Y entonces ahora ya Maduro dijo que se haría esa nueva organización, y por supuesto el cubano, dijo también que lo iban a hacer. A mí me parece muy simbólico, porque no creo que ese mundo, aunque los chinos vendan de todo y aparezcan en cualquier cosa que tengamos nosotros en la mano, no creo que sea un mundo tan potable que pueda hacerle frente a una potencia como la de Estados Unidos. Entonces me parece más eso. Y me parece también esa cosa de Putin, que es evidentemente el clásico seguroso dictador, que él se muestra con esa frialdad. Sentó al primer ministro de la India en la bestia que ellos tienen, en la limusina esa, hablar, y se tiraron fotos, o sea, para decir, mira, aquí estamos nosotros. Entonces, y además, después de lo que pasó con el tema de las conversaciones con Ucrania, ahora vimos al presidente ucraniano diciendo que ellos estaban dispuestos a ir más allá, pero Rusia no ha dado ningún tipo no ha cedido en este sentido. Yo creo que es mucho más eso. Y ahora con el tema de Venezuela, porque ya sabemos, y pasando por ejemplo a 90 millas aquí, ya sabemos lo que ha pasado con China, con el tema de las denuncias de las bases de espionaje chinos aquí en Cuba, la posibilidad de que se hayan ampliado, etcétera. Entonces hay como un rejuego, por ejemplo, en la región. Por un lado está Rusia con Cuba, el tema de la seguridad. A Cuba y China acaban el ministro del Interior de Cuba se fue para China, se reunió con el jefe de la policía, con el jefe de la seguridad, y China les dijo: nosotros vamos a apoyar a Cuba en todo lo que tenga que ver con la seguridad de ese país, ahora en que están recibiendo más presiones de Trump. Entonces a mí me parece que yo creo que todo se va hilvanando en ese sentido. Y ahora con el tema de Maduro, el potaje ya se hizo, ¿no? Ya está todo ahí listo para eso. Entonces, no sé. Estoy viendo aquí, ya hay imágenes del desfile. Porque ellos, o sea, ¿qué hora es en China? Tenemos 12 horas de sí, diferencia. Ya puede haber empezado el desfile, no sé. Dice ahí imágenes de... Es un desfile por el 80 aniversario, puede ser, del fin de la 1945, de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos aparecen como si fueran los grandes vencedores de esa guerra. Pero lo interesante es que han anunciado, yo copié el nombre, una asociación estratégica sin límites. Claro, quien más la vocifera es Putin, más que China. Algo que yo creo que es un antecedente de esto es lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos y en el Consejo de Derechos Humanos después. O sea, yo estuve cubriendo 4 años la comisión en Ginebra. Para Martí Noticias. Y incluso si eran gente que tenían diferencias religiosas o diferencias filosóficas o lo que fuera, en ese consejo era un club de dictadores. Y entonces, para oponerse, o sea, un club de violadores de derechos humanos,
Sí, decidieron apropiarse de la comisión. Ajá, se apropiaban de la comisión, se turnaban en ahora es consejo, ahora se llama consejo. Ahora se llama Consejo de Derechos Humanos. Ajá. Pero era así, o sea, tú veías que siempre había una unidad entre estos países gobernados por totalitarios, por autoritarios, para oponerse a las democracias. Y eso es lo que creo que está pasando también ahora, sobre todo con la... Es el club de los malos. Sí, sobre todo con la energía que tiene la administración Trump, ¿me entiendes? Aquí vi que han firmado 22 acuerdos China y Rusia. Mira, está el de Serbia también, Alexander Vučić. Porque Serbia tiene es totalmente prorrusa, porque Rusia lo reconoce como país. Acuérdate que hay una bronca tremenda, ¿no?, entre serbios kosovares, toda la ex Yugoslavia tiene una bronca ahí gigantesca. No se reconoce, no todos los países reconocen a Serbia. Rusia, por eso vimos banderas rusas de apoyo a Putin en algunas de las manifestaciones de Serbia. Ahí está el señor. Belgrado fue uno de los primeros gobiernos europeos en sumarse a la iniciativa de las nuevas rutas de la seda en el 2024. Espérate, está previsto que asista al acto el primer ministro eslovaco, Roberto Fico, único líder de la Unión Europea que acudirá. Eslovaquia, que es raro, ¿no? Eslovaquia. Que fue invadida junto con la República Checa, cuando era Checoslovaquia, por Rusia, por la Unión Soviética. Que hay un sentimiento antirruso ahí importante. Kim Jong-un, por supuesto, ¿quién más? El presidente, como tú dices, el de Kazajistán. Bueno, es que el presidente ese de Kazajistán, que es un dictador, está ahí gracias a Putin, que lanzó paracaidistas y todo cuando la primavera, ¿cómo es? Las revoluciones de colores. Ajá. Hubo unas manifestaciones contra él por fraude. El de Uzbekistán, bueno, imagínate, todas esas... Todos están. Y el primer ministro de Pakistán también. El de Uzbekistán, que es Díaz-Canel. Uzbekistán, ¿no? La cumbre de cooperación de Shanghái. A ver, el desfile comenzará mañana a las 9 hora local. GMT, 9 de la mañana, me imagino, ¿no? 60 minutos y contará con 45 formaciones militares y un sobrevuelo aéreo. ¿Tú crees que esto es la respuesta a Nápoles a los aviones que le sobrevolaron a Putin en claro, Alaska? Todo eso. Eso me recuerda a la película Gang of New York, no sé si la vieron. No. La de Leonardo DiCaprio, que son las pandillas de Nueva York. Que trabaja este hombre que es muy bueno, ese actor, ahí el profesor Évora, seguro que esa es de Scorsese, ¿no? Sí, de Scorsese. Y que es un actor, entonces son las pandillas de cada Leonardo DiCaprio, Daniel ese, que ha ganado como 3 Oscars. Y entonces son las... Exactamente. Y entonces esas dos pandillas de barrios en New York, que cuando en aquella época venían los irlandeses, etcétera. Y entonces me parece eso, o sea... vamos a hacerle frente a este hombre. Tú me pusiste unos aviones aquí en Alaska, vamos a empezar. Entonces, yo lo que me parece es que están jugando a una pretensión en un momento determinado en el que evidentemente, por ejemplo, la guerra con Ucrania, ¿en qué ha terminado eso? O sea, está ahí, no han podido con los ucranianos. Entonces, como quiera que sea, ellos están viendo que hay las sanciones con Rusia, el tema de lo que está pasando con Estados Unidos y ahora con esta cosa con Maduro, que insisto, tiene mucho que ver con todo este movimiento. O sea, tiene mucho que ver porque por primera vez yo creo que está muy cerca de que el cartel de los soles pase a otro territorio. Entonces, y es un momento de influencia ahí también, porque Venezuela también es un centro de operaciones para todas esas dictaduras, la de China, la de Rusia, etcétera. Una alianza contra Occidente que, según Putin, no tiene límites. A ver, por aquí apunté cómo le llamó. Le llamó a ver cómo es, asociación estratégica sin límites. ¿Quiénes están reunidos en Pekín? Pues nada más y nada menos que Putin, Xi Jinping de China, el déspota de Irán, presidente, el de Corea del Norte, el de Kazajistán, Serbia, Cuba. ¿Cómo que tú dices que es el de Oscuristán? El presidente de Oscuristán. Eso lo dice Juan Echezábal de la Tijera, un perfil de Facebook que se ha convertido prácticamente
en una agencia de noticias y cada vez que se refiere a Cuba, dice el presidente de Oscuristán. El presidente. Tú dices que no crees que vaya más allá, pero a mí me da un poco de miedo menospreciar este grupo de canallas dispuestos a todo, que no tienen límites, como el mismo acaba de decir Putin. En el caso de Díaz-Canel, hay que recordar que le puso a favor de Rusia su diplomacia, su propaganda y, por último, el envío de cubanos a la guerra de Ucrania. Entonces, está ahí, entre otras cosas, por eso, porque es un servil lacayo de Rusia, pero además para pasar el cepillo, por supuesto. ¿Pidió dinero en Vietnam, tú decías? Vietnam le hizo una campaña, le está haciendo una campaña de recogida de dinero. ¿Ah, sí? ¿Está pasando el cepillo? Bueno, ¿Pero le dio cuánto? Le dio unos millones, ¿no? 15 millones. 14 millones. 14,6 millones. 14.5. Sí. Le dio que no es nada, en realidad no es nada, pero para él sí. Granma lo celebró con bombos y platillos, ¿no? Una campaña que surgió del corazón del Que termine en octubre la campaña, o sea, van a seguir recogiendo más dinero. Ajá. Ahora, te quería... ¿Y qué es? ¿Que van a pedirle a otros países? No. La Cruz Roja Vietnam está haciendo una recogida de dinero de personas, instituciones, etcétera, supuestamente por iniciativa de Vietnam para recoger dinero para Cuba. Entonces, lo curioso de todo es que hasta hace unos años, recordemos que era Cuba el que ayudaba a Vietnam. Sí. Entonces, pero eso se lo sacan ahora con tal claro, talento. seguro. Le sacan a Vietnam, nosotros los ayudamos en su guerra, y Fidel estuvo en la primera zona liberada, etcétera. O sea, le sacan eso. Pero quería mencionarte algo que estuvimos hablando fuera de cámara. Ajá. Hay una publicación del Consejo Comercial y Económico Cuba-Estados Unidos, que lo dirige John Kavulich, que es un hombre que está a favor de las relaciones comerciales, pero que tiene también su punto de vista, ¿no? Entonces, cuenta Kavulich que un empresario que ha estado en Hanoi, en Pekín, en Moscú y en Minsk, o sea, Vietnam, China, Rusia y Bielorrusia. Este señor dice que lo que dicen la clase política y también los empresarios de estos países no tiene nada que ver con lo que realmente piensan. Lo que hablan entre ellos es que Cuba, que están hartos de Cuba, que Cuba no hace nada por ayudarse a sí misma. Cuando digo Cuba estoy hablando del gobierno, por supuesto. Que no hace nada por ayudarse a sí misma. Que cada vez que vienen a pedir, y que prestarle a Cuba es echar en un barril sin fondo, porque nunca van a pagar. Y no tienen pena de pedir, es una cosa tremenda, es una estrategia de Estado, ¿no? Pero bueno, desde Fidel Castro, que se alió con la Unión Soviética para que lo mantuvieran, y después se alió con Chávez y formó a Chávez para lo mismo, ¿no? Y ahora no hay más mecenas, ya estos países están cansados porque realmente es que no mueven ficha, no hay un solo movimiento en Cuba a favor de lo que han hecho, por ejemplo, Vietnam y China. ¿Sí? Siguen siendo países autoritarios y reprimen a la disidencia y todo, pero por lo menos los ciudadanos cogieron un aire, o sea, tienen una vida mejor, han salido de la pobreza. Ellos descubrieron que puede haber, es un capitalismo despótico, sí. Es un autoritario, dictatorial, incluso monopartidista. Yo siempre me he preguntado por qué Cuba no se atreve a ello, si ahí está la prueba de que esos países han hecho esa apertura económica y no han perdido el poder político. Y es una gran pregunta, y es curioso porque ellos ahora mismo hubo una reunión en Vietnam que estaba Díaz-Canel con el primer ministro de Vietnam, y le decía Díaz-Canel, o sea, el primer ministro, tú sabes que hay una empresa vietnamita que ha tenido problemas incluso para sacar el dinero, llevar el dinero y llevarlo, su dinero que tiene en Cuba, y llevarlo a Vietnam. Entonces el primer ministro le dice, bueno, hace falta que quiten los obstáculos, los frenos, y Díaz-Canel dice, bueno, sí, estamos escuchando
estas cosas, estamos escuchando, prometemos analizar estos temas de los obstáculos. O sea, ¿cómo que prometemos? A un país que en estos momentos es el segundo socio comercial de Cuba, que es Vietnam, a un país que le han dado ya Vietnam es el segundo socio comercial a nivel de global. Estados Unidos. Bueno, sí, pero en el sentido, por ejemplo, de que ahora en estos momentos, por ejemplo, tienen 3 empresas vietnamitas que van a trabajar el arroz. El arroz. O sea, por primera vez el año desde que acabaron con con la ofensiva revolucionaria, le dieron una empresa extranjera para que produjera comida, produjera la tierra, cosechara la tierra, y se la dieron a Vietnam. Entonces a esa empresa le crean obstáculos para sacar dinero. Venancio. Sí, No, pero es interesante. Que siempre sembró arroz en Cuba sin necesidad de Pero es ayuda interesante, o extranjera. sea, estamos hablando que es a nivel de amigos y entonces somos grandes amigos, le pones obstáculos y cuando tu amigo te dice, mira, ¿tú crees que tú puedes aflojar un poquitico las tensiones? Te dice, yo estoy escuchando, voy a escuchar eso, te prometo. O sea, claro que por supuesto que tienen que estar cansados porque es lógico, le deben todo lo que le debieron a la Unión Soviética, le deben todo lo que le deben a Estados Unidos, le deben a la Unión Europea, le deben a todo el mundo y no lo pagan. Y recuerdo que los cubanos enseñaron a los vietnamitas a cultivar y cosechar café. Hoy en día, Vietnam es uno de los países exportadores de café más importantes del mundo. Pero esto que pasa con el arroz va a pasar lo mismo que pasa con toda la agricultura estatal y eso. O sea que al final, mientras no haya una posibilidad de que los campesinos se beneficien, vean de verdad el fruto de su trabajo y eso, va a fracasar igual. Va a fracasar. Ahora China va a hacer la aspirina 81 miligramos, creo que toman los cubanos, la va a hacer China. Hay 2 anécdotas con Vietnam surrealistas y ridículas que están en mi último libro de La Gran Locura, que es una comedia, aprovecho para promoverlo, está en Amazon. No, en serio. Que una es, tú sabes que Fidel Castro le dio por criar ranas toro, que las alteraron genéticamente para que fueran más grandes. De hecho, por ahí si buscas ranas toros en Cuba, te vas a encontrar fotografías de gente con unas ranas de este tamaño que se han encontrado lo mismo en represas que hay en la Ciénaga de Zapata. Una cosa asombrosa los tamaños de las ranas. Pero Fidel Castro, en plena guerra de Vietnam, se le ocurre la brillante idea, como la de la vaca enana, etcétera, etcétera, de que el ejército vietnamita comunista y de Ho Chi Minh, le manda a Ho Chi Minh, se podía alimentar, como ellos tenían arrozales, criando ranas toros alteradas genéticamente por Cuba. Y hay un funcionario cubano, uno de los conocidos, que por ahí está el artículo, que viaja con 5 ranas toro de esas clandestinas por todo, y entonces las tenía que dejar en las bañaderas de los hoteles para que no se murieran, y en medio de la guerra ingresó misteriosamente y se las llevó a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh debe haber visto aquello como diciendo, este está muy fundido, ¿no? Entonces, a cambio, Ho Chi Minh le envía, no sé cómo en medio de la guerra, unos bisontes de agua. ¿Tú no has oído hablar de los búfalos de agua? Los búfalos de agua, ¿verdad? Búfalos de agua. ¿Tú has oído eso? Sí. Que están ahora mismo sueltos en Pinar del Río y no hay manera de acabar con ellos, andan como locos por ahí. Sí. No sé cómo la gente no los caza y se los come. Parece que es difícil de... Sí, parece que son bravos. Parece que son bastante bravos estos búfalos de Ajá, ¿tú has oído hablar de esa locura? Sí. Dime que eso no es una cosa... que novelesca, ¿no? Surrealista, chico. Una cosa totalmente novelesca. Nosotros no nos merecíamos Yo nada. no sé si era Vicente Alegre, ¿cómo se llama? Vecino Alegre, uno de esos tipos que anduvo con esas ranas de hotel en hotel, que se le muere una rana de Fidel y iba destituido, una cosa para que la regara y se criara que la... hay que reír para no llorar. Muchísimas gracias de verdad a ambos por haber estado aquí con nosotros. Nos encontramos con la abogada Amanda Demanda. Qué gusto tenerla por acá. Aprendiendo siempre. Uno está todo el día en la calle conduciendo, puede pasar cualquier cosa. No es lo mismo chocar con un auto normal y corriente que con un camión, por ejemplo. Depende de con quién choques la demanda.
Las demandas son diferentes y muy importante que entiendan que no todos los abogados saben manejar o llevar los casos cuando hay un choque con una rastra, un camión, un trailer. Les dicen muchas maneras diferentes, pero normalmente esos camiones grandes que están llevando una carga, los accidentes son graves o son fatales. Los clientes míos normalmente están en el hospital o no pueden hablar por sí mismos y es necesario que los abogados y mi equipo legal vaya a la escena y grabe toda la evidencia en lo más rápido posible, especialmente las cajas negras de los camiones. Igual que un avión, tienen una caja negra, un formulario que tenemos que seguir y nosotros tenemos esos expertos. Y has dicho algo importante, si la persona que tuvo el accidente está inconsciente en un hospital, ¿sus familiares pueden entablar la demanda? Claro que sí, un familiar o un sobreviviente, un esposo, una esposa, un hijo, hasta unos padres, depende del estado, pero sí pueden entablar una demanda por la persona que fallece. Pero lo más importante es que cuando una persona no puede hablar por sí mismo después de un accidente, siempre le ponen la culpa a mi cliente y cuando empezamos a indagar, no era así. O sea que ustedes hacen también una suerte de trabajo de investigación. Sí, claro. Sí, que es importantísimo. Nosotros ¿no? tenemos acceso a todas las cámaras de tráfico en todos los estados. Las que estén prendidas en ese momento, nosotros podemos ir y tratar de buscar si el accidente fue captado ahí. Tenemos esa evidencia. Nosotros tenemos una manera de buscar información que la persona normal no puede. Como abogados tenemos memberships y cosas, y entonces es más fácil la membresía de poder buscar toda esa información para el caso. Qué bien, así que ya usted sabe, si tiene un familiar que desgraciadamente pues sufrió un accidente y no puede pues contactar a la abogada, usted no solo puede hacerlo, usted debe hacerlo. Sí. Debe contactarlo para defender a lo suyo, para que porque la ley le protege. La doctora lo que hace es precisamente que se cumpla la ley a su máxima expresión. 844 demanda es el número. 844-336-2632. Tenga ese teléfono desde ahora para que cuando ocurra el accidente, pequeño, grande, mediano, usted ya no tenga que ponerse a buscar, no tenga que llamar a nadie, ya tiene el teléfono de la doctora sí, Amanda. Ténganlo grabado. Si Claro. uno tiene todos los números grabados, el doctor, el peluquero, el dentista. Muchísimas gracias de verdad, doctora. 844 demanda, repito el número 844-336-2632.